Colombia acapara hoy la atención internacional y nacional y por eso nuestra entrevista de primer plano vamos a tener una conexión directamente desde ese hermoso país con Sergia Galván. Sergia Galván, política, activista y quien participó ahí en primera línea en el acto de toma de posesión que tuvo lugar ayer. Sergia, bienvenida a Uno más Uno, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy Bueno, contenta de compartir con ustedes. Gracias, qué Sergia. bueno, Sergia. Gracias por la entrevista y además decirte cómo te sientes a propósito de haber podido participar y constatar en primera persona lo vivido indiscutiblemente como un hecho histórico ayer en Colombia con la toma de posesión de Gustavo Petro. Sí, bueno, te cuento que yo estoy, la verdad, emocionadísima con haber podido ser parte de este momento histórico. En Colombia se siente una gran alegría, una las ideas de cambios, de transformación, la esperanza de la gente. A mí me emocionaba sentir ese pueblo colombiano, el pueblo real. Eh, la gente, como ustedes comentaban, campesinas, indígenas, trabajadores, trabajadoras, jóvenes, feministas, la gente en la calle. Ayer fue una gran fiesta porque no solo fue lo que pasó en la Plaza Bolívar, sino que hubo actividades en diferentes puntos estratégicos de la ciudad, en parques, en plazas, en avenidas importantes, conciertos, espectáculos, actividades culturales. Entonces, realmente el pueblo estuvo presente en esta actividad. El pueblo fue parte de ese hecho histórico. Y yo es la primera vez que asisto a una toma de posesión y la verdad que jamás pensé que iba a ser un acto de esta categoría. Tanto por esa integración y participación del pueblo, pero también con ese compromiso y esos mensajes. Ayer el discurso fue muy claro de cambio en la agenda climática, de cambio en la agenda económica, de cambio en la agenda de inclusión y de derechos, de cambios en la institucionalidad pública, de cambio también en las relaciones internacionales, de cambio en, digamos, en todos los aspectos que tocan a la vida cotidiana de la gente. Sergia, Entonces, ¿y qué repercusión, qué reacciones, qué incidencia ha tenido el discurso? Te preguntaba fuera del aire, la hora en Colombia, tenemos una hora menos en Colombia, una hora más aquí en Santo Domingo, pero un poco, ¿cuál ha sido la reacción que a primera mañana y ayer mismo tú veías en los medios de comunicación y en la gente a este primer discurso ya de Gustavo Petro ahora como presidente? bueno, en primer lugar, es un discurso, digamos, de mucho reconocimiento. Es un discurso también de afirmación y muy positivo con relación sobre todo a esos 10 puntos que resumió el presidente de mucha valoración, pero también en la reacción se observa cierto escepticismo en términos de si es posible lograr esa agenda tan ambiciosa, porque Colombia está en una situación muy difícil en términos económicos. O sea, es un país que tiene 50 millones de habitantes y 15 millones están en situación de pobreza, con una alta inflación, con un déficit fiscal. Entonces, realmente es un panorama
muy complejo el que está viviendo Colombia. Entonces es una agenda muy ambiciosa y entonces está ese cuestionamiento. La gente está esperando, digamos, demasiado. Y el hecho de tener un techo tan alto y de la gente y del pueblo estar esperando tanto, y las condiciones en que asume este mandato podría generar cierto nivel de frustración, porque la gente quiere cambio y lo quiere ya. Lo que ha pasado en Chile, por ejemplo, lo que está pasando en Chile. Entonces, eso está en el discurso también y en los análisis del día de hoy. Si es posible lograr esa agenda, es un gobierno que obviamente va a trabajar con mucha resistencia. Es un gobierno, son más de 60 años de conflictos. No va a ser fácil construir ese discurso tan fuerte de paz. Entonces, digamos que el discurso en los análisis se reconoce este hecho, se destaca muchísimo la participación del pueblo, se destaca muchísimo el símbolo de la espada de Bolívar, se destaca muchísimo en que se rompió con todo el hecho protocolario para este tipo de actos, trasladar la asamblea, trasladar el Congreso a una plaza pública abierta. Eso ha tenido un simbolismo tremendo. Sacar Entonces, sacar las instituciones de un salón y llevarla al seno del corazón del pueblo, y simbólicamente, y, sobre todo, a esta plaza, es y significativo. llevar, sí. Y también, bueno, hay mucha alegría también por de cómo se va conformando el gobierno. Y por ejemplo, en el lado de movimiento feminista, ¿Qué del hacemos? lado de Porque sé que hay tema mujeres, con del el lado fondo de la negro de ella. inclusión, el hecho de ser un gobierno paritario, bueno, ya anoche iban 8 mujeres en posiciones clave: salud, trabajo, medio ambiente, agricultura, deporte, minas. Entonces, realmente también hay mucha alegría. O sea, la gente se siente que este es su gobierno, el pueblo se siente que es el gobierno. Yo estuve también participando en reuniones previas con el movimiento afrodescendiente y la verdad que hay una gran emoción. Este es un país donde hay también un gran racismo y que ha ido, digamos, en Que se pegue ascenso, un como racismo queda tu pregunta, sistémico, y después de la pausa. estructural, y el hecho de este compromiso tan fuerte de esta gestión de gobierno, el hecho de tener a Francia Márquez, Así es. que ese es otro punto. Yo creo que Francia representa también la otredad. Francia representa también esa diversidad, representa ese mundo de las personas excluidas. Entonces yo creo que eso es muy importante. Se destaca mucho hoy aquí en los medios ese mensaje a Latinoamérica, y efectivamente esa agenda que propone tiene que ser una agenda que cuente con el apoyo de la región, con el Sergia, apoyo de de eso América precisamente Latina. quiero preguntarte, y te voy a invitar, te voy a pedir que nos vayamos a una pausa, un compromiso que tenemos con nuestros anunciantes en este momento, y que al regreso hablemos de eso, y sobre todo en tu caso, que has estado durante décadas vinculadas con el movimiento feminista, el movimiento de mujeres en América Latina y el Caribe, que nos comentes un poco cómo también, no solamente la incorporación de Petro, sino teniendo a Francia al frente del Ministerio de Igualdad en Colombia, podemos ver cómo avanza precisamente esta agenda que se conecta indiscutiblemente con el tema de derechos humanos y con esa parte histórica, sobre todo de represión, que han vivido las mujeres en Colombia. De esto vamos a hablar al regreso de nuestra pausa.
Regresamos para dar seguimiento a esta entrevista que tenemos con Sergio Galván, quien se encuentra precisamente en Colombia. Ha participado del acto de transición del gobierno de Iván Duque a Gustavo Petro, en el que este último asumía como presidente de la República, y con él también Francia Márquez como vicepresidenta. Antes de irnos a la pausa, justamente, Sergio, te preguntaba un poco, sobre todo tú con la experiencia que tienes de décadas de relaciones con movimientos de mujeres y movimientos feministas de América Latina y el Caribe, y precisamente constatando con las hermanas colombianas cuántas expectativas precisamente se tiene con el ascenso de Petro y de Francia en la presidencia y vicepresidencia, y sobre todo con Francia en el desempeño de este Ministerio de Igualdad, una novedad también como parte de este gobierno. Sí, mira, pero antes quería indicar que la actividad no solamente fue esa celebración en la Plaza Bolívar. A las delegaciones internacionales, a las 10 de la mañana, nos encontramos en el Centro de Memoria. Y ese acto empieza para nosotros y nosotras con el Centro de Memoria. Ese Centro de Memoria es un centro donde se recoge todo lo que ha sido la lucha y la resistencia del pueblo colombiano. Es un centro donde se recoge todo lo que ha sido la lucha de todos los movimientos, de todo ese proceso de construcción de paz, las luchas emblemáticas del movimiento feminista, del movimiento LGBT, del movimiento obrero, toda esa lucha por los derechos humanos. Entonces, nuestro primer encuentro fue llegar hasta ese centro de memoria y pasar por todo un recorrido por las diferentes salas para ver la lucha y bajo el título de Resistiendo por Amor. Entonces, para mí eso fue muy impresionante, porque además se recoge toda esa lucha de las mujeres, la lucha de la violencia, la lucha por los derechos sexuales, por los derechos reproductivos, y la verdad que fue impresionante. Y yo creo que justamente ese es uno de los elementos, digamos, que diferencia y que marca un hito en este gobierno en Colombia, el contar con Francia Márquez, una mujer que representa también toda esa diversidad, pero además que tiene un compromiso muy fuerte con la lucha de las mujeres. Colombia está en un momento sumamente importante en la lucha de las mujeres. Recién acaba, por ejemplo, de legalizar el aborto. Entonces, yo creo, pero esos cambios, si no van acompañados de otras reformas, si no van acompañados de políticas de igualdad, si no van acompañados de políticas tendientes a producir esa transformación cultural que genera el racismo, que genera el machismo, que genera esas desigualdades, es muy difícil sostener estos cambios, digamos, jurídicos y legales. Entonces, el hecho de que ella esté al frente del Ministerio de Igualdad, yo creo que es un mensaje muy fuerte para todos esos sectores excluidos en Colombia, el movimiento afrodescendiente, el movimiento indígena, el movimiento de mujeres, el movimiento LGBT, el movimiento campesino, el movimiento obrero. Entonces, yo creo que el hecho de que ella esté al frente del Ministerio de Igualdad es un gran desafío. Francia va a requerir de mucho apoyo. Francia va a requerir, digamos, de crear también un equipo, digamos, fuerte que le acompañe para poder llenar estas expectativas, porque las expectativas son altísimas. Yo ayer me daba miedo en los taxis, en todos lados, todo lo que la gente espera. Entonces, pero yo creo que fue una decisión muy acertada.
del gobierno de Petro colocar a Francia en el Ministerio de Igualdad. Bueno, Igualmente, ajá. Bueno, quería agradecerte, Sergia, el tiempo se nos ha acabado, pero cuando estés en el país te vamos a cursar una invitación porque creo que sería interesante hacer un paralelismo entre la agenda de las mujeres en Colombia y la agenda de las mujeres aquí en En República República Dominicana. Dominicana. Creo que es un tema que podemos retomar más adelante contigo, Sergia Galván. perfectamente. Y yo creo también que, y para finalizar, que el mensaje de ayer de Petro y de Francia también un mensaje que que da mucha esperanza a América Latina y el Caribe. Es un mensaje también centrado en la necesidad de fortalecernos como región, fortalecernos como latinoamericanos y caribeños, andar juntos, caminar juntos, enfrentar juntos estas desigualdades, estas exclusiones, esa marginación, esa pobreza. Entonces, yo creo que ese es su mensaje, ese llamado ayer frente a todos esos jefes de Estado que estaban ahí, estaba nuestro jefe de Estado también en primera fila. Entonces, yo creo que fue un mensaje también para ellos, para esos jefes de Estado, de la necesidad también de producir esos cambios y la necesidad de trabajar también en alianza. Yo Así es. miraba las expresiones con este discurso de las autoridades y creo que fue un mensaje también para ellos. Así Así mismo que es. muchas gracias por este espacio. Gracias a ti por esta conexión y al igual que ti, creo que desde República Dominicana, que en los últimos años también hemos estrechado y acercado más las relaciones con Colombia, se visualiza la posibilidad quizás de un futuro un tanto más esperanzador en estas relaciones y quizás sobre todo en aprender de esas buenas prácticas que han hecho que Colombia, a pesar de venir de un conflicto histórico como el conflicto armado allí y de tener casi una década ya luchando precisamente por la paz, sobre todo porque se establezca la paz de manera significativa allí, Y desde termina el siendo, amor y la y desde alegría, el todo amor, eso de exacto, vivir sabroso Sí, y de ya. potenciar la vida que estaba en los así mensajes. mismo es. Gracias, Sergio Bueno, Galván, por esta conexión. Nosotros hemos estado, como han visto en esta mañana, Millicent, abordando un poco esto que ha sido este proceso en Colombia de toma de posesión de Gustavo Petro, cargado de simbología, pero sobre todo en términos geopolíticos para la región de América Latina y del Caribe se constituye en una impronta. Es un hito histórico y creo que en el devenir del tiempo vamos a ver también cómo surge y qué tanto puede acompañar el pueblo colombiano, pues precisamente estas medidas y estas propuestas que en términos de gobierno hace Gustavo Petro. así es. En otro orden, hoy también damos seguimiento a lo que ha venido pasando con los mineros. Son dos mineros, Gregory Alexander Méndez, dominicano, y Carlos Yepes, colombiano, que están atrapados desde el 31 de julio. Hoy cumplen ya 8 días bajo tierra y las expectativas de su rescate han aumentado porque justamente anoche ya llegaba al país una serie de equipos tecnológicos y también de técnicos que ha proporcionado el gobierno de Canadá. La vicepresidenta explicaba que le hizo la solicitud a Canadá considerando la experiencia que tiene esta nación en los temas mineros y en los lazos de cooperación y amistad que mantiene República Dominicana con ellos. A eso hay que agregar que hay que decir que efectivamente Canadá tiene una alta representación y participación en las minas dominicanas, hablando ya en términos de capital. Entonces, se espera que posiblemente esta semana ha bajado un poco el pronóstico porque en un momento se habló de 14 días más, pero ya a raíz de esta donación, de esta colaboración del gobierno de Canadá, sería posible que para esta semana ya estos mineros sean rescatados y ojalá así sea. Hay que destacar también que el Estado Dominicano ha volcado y es importante rescatar estos elementos porque a veces en casos como lo que vive República Dominicana, que también comparte en este momento México también con un episodio similar vinculado a personas atrapadas en el ejercicio, en los trabajos de extractivistas, pues se ha volcado. Fue trasladado la pasada semana una tuneladora que se utilizaba precisamente en la construcción del metro en los Alcarrizos y fue precisamente desplazada
y se ha mantenido el flujo de información. Sí se contrastaba de que este fin de semana estuvo una comisión del Colegio Médico Dominicano que intentaba también constatar desde una visión externa al equipo médico que tiene Comirdón y que tienen las autoridades allí, la condición, no solamente en términos físicos, sino también en términos psicológicos. Explicaba una de las galenas que acudía como parte de esta comisión del Colegio Médico Dominicano, la importancia de generar ese acompañamiento también por profesionales de la psicología, porque en la condición de estar atrapados Claro, claro. en este contexto, pues le presupone ahí un reto importante Sí. para ladear, para manejar en este caso Sí, no, las eso te ansiedades. iba a decir, yo me imagino en la crisis de ansiedad, 8 días bajo tierra, a ellos les ha ayudado mucho que han podido establecer comunicación con sus familiares, yo sé que eso tranquiliza muchísimo y que han podido también recibir tanto bebidas como alimentos. Pero bueno, se acabó el tiempo, salió Montero Así de es, el este tiempo se lunes. nos agotó. Un lunes cargado de información, una Sí, agenda a nivel país que nos coloca ya en perspectiva el próximo 16 de agosto, como decíamos en el inicio sí, del espacio, y que durante toda esta semana vamos a estar viendo flujo de información importante para comentar. Mañana yo creo que indiscutiblemente tenemos que hablar de la situación de educación. ujú, Hoy el Roberto Fulcar, ex ministro de Educación, plantea que va a ir a la Cámara de Cuentas precisamente a solicitar que se auditen sus 2 años de gestión y de eso indiscutiblemente tendremos que hablar en el día de mañana. Gracias a esperamos. usted por la compañía y mañana a las 7 de la mañana volvemos a entrar en sus hogares.